En este vídeo te voy a contar un poco pues, cómo es ser un PAS en pandemia, qué nos pasa y cómo hemos sufrido bueno, pues, un impacto diferente. La sensibilidad, antes de nada, es un don. En la pandemia hemos sido los grandes ganadores y también los grandes perdedores, por aquello de que todo lo sentimos y lo percibimos con mayor intensidad. Todo a lo grande. Para los PAS sensoriales durante el confinamiento pues han sido los grandes ganadores porque ha sido un momento muy bueno para ellos porque se reducía mucho la cantidad de estímulos y se han dedicado, pues estaban como en su nivel óptimo, estupendo. Entonces, bueno, encima tienes mucho tiempo para estar solo y para dedicarte a la introspección, a sus muchas aficiones, a estar en soledad, a meditar, a leer, a escuchar música, a cocinar, a tejer, a hacer manualidades, porque luego son gente muy creativa, somos gentes muy creativas, con lo cual, pues como piensas continuamente, pues siempre se te están ocurriendo las cosas. Puedes hacer bricolaje, a mejorar tu casa y bueno, y sobre todo se han dado cuenta de que al vivir con menos estímulos, identificando la vida, sin tener que ir por la ciudad de un lado para otro, pues había como una ventana de oportunidad en donde se han encontrado como con mejor nivel. La cara B de estar PAS en pandemia es que lógicamente pues el contacto social se ha reducido mucho y son personas que necesitan mucho la presencialidad, el contacto directo de piel con piel, de verte la cara, de verte, en fin, todo esto. Y ahora mismo, bueno, pues han agradecido durante el tiempo este de confinamiento de estar bajando mucho el ritmo. El problema ha sido a la hora de volver a la normalidad, ¿vale? Pues es posible que de no golpe, como me ha pasado a mí, pues que notas un poco el shock estimular, es como de repente, Dios mío, me he dado cuenta, o sea, me contaba, bueno, como es el PAS, somos una familia en donde hay bastantes PAS, pues efectivamente nos ha dado que nos estábamos dando cuenta que a la hora de volver a la normalidad era como de repente muchos estímulos. ¡Wow! ¿Y por qué la gente corre tanto por la calle? ¿Por qué hay tantas personas? Antes no me parece que había tantas personas. De repente un acto tan sencillo como ir en el transporte público o en el metro, pues es mucha la gente que hay. Estar en un aula de formación o en un centro de trabajo donde antes trabajabas en una sala todos juntos, es como que de repente es muy sobresaturante, muy sobrecargante. Entonces, bueno, luego, o sea, pues todo esto nos ha dificultado mucho a la hora de volver a casa, o sea, de volver a salir a la calle y cuando volvías a casa después de todo esto, es como lo hacía yo para llevar este día a día cotidianamente. O sea, la, la reentrada, la vuelta a la normalidad cuesta mucho, pero es que no es una normalidad como la de antes, es otra normalidad, ¿vale? Porque al miedo al contagio pues te produce mucha ansiedad, te produce mucha incertidumbre de pensar que el enemigo invisible dónde me está atacando, dónde me lo puedo coger. Date cuenta que para nosotros, o sea, lo más fácil es el mecanismo de la evitación. Es nuestro sistema de defensa predilecto. Entonces es más fácil retraerte dentro de ti mismo y decir, bueno, pues evito salir a la calle, cuando no tienes herramientas para manejar las cosas, las evitas, miras para otro lado porque no sabes cómo hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, pues evitar salir lo más posible y retraerte, pues que incluso quedar lo menos posible, porque también tienes el miedo al contagio y por otra parte es como que ahora ver a la gente, o sea, a mí me decía un PAS, me decía, es que socializar, mira que tengo ganas de socializar, pero sin embargo noto que me sobrecarga mucho, como que me agota socializar. O sea, esto lo estoy escuchando yo ahora. Pueden aparentar que están tristes o que están deprimidos, pero en realidad no. En realidad la vuelta a la normalidad no les atrae tanto como a los normales, vamos a decirlo, a los no PAS. Entonces puede confundirse con síntomas de falsa depresión o de una depresión falseta porque no saben lidiar con la vuelta a la normalidad. Entonces pretenden vivir en una habitación constante del contacto social. Por otra parte, cuando es muy frustrante también porque cuando vuelves a hacer el contacto social
hay mucha gente que, bueno, los que somos más extrovertidos, como es mi caso, pues para mí es muy frustrante, porque lo que quieres es abrazar, achuchar a la gente, coño, que llevas mucho tiempo sin verla. Y sin embargo, pues tienes que conformarte con una distancia social, con 0 besos, con 0 caricias, y hombre, pues el hambre de contacto personal se nota, ¿vale? O sea, yo me acuerdo de haber estado en reuniones de amigos con los cuales de repente te encuentras abrazándote 3 o 4 minutos en abrazos eternos y cosa que a mí antes nunca me había pasado, pero es que estamos todos con esta necesidad de abrazos, de contacto, y no te vas a ir a ninguna parte, pero la presencialidad y el piel con piel es muy importante, ¿no? Ya no te quiero decir nada, los solteros, lo difícil que lo han debido de pasar sin contacto físico ni sensorial, lo hacer nuevas amistades, nuevas relaciones, ya ni te cuento, ¿no? Que para un PAS es la empatía, el conectar con las otras personas, sentirse en esa cercanía, en esa conexión es muy importante. Otro grupo social que le ha pasado también más son los adolescentes, ¿no? Que han sufrido un gran impacto porque están en esa edad mágica en donde ya de por sí necesitan estar en contacto personal con otros iguales y cuando están con otros iguales un poco se les ha demonizado, se les ha precavido, se les ha puesto, digamos, demasiado campaña del miedo, pero sin darles recursos para manejar todo esto. Entonces, por una parte es un sufrimiento para ellos, ¿no? Porque es una edad muy crítica, donde el contacto social es muy importante, y luego además es una edad en donde la frustración la saben llevar muy mal, ya como adolescentes. Pero si encima tienes sensaciones, emociones más intensas, porque los pasos, pues entonces ya la montaña rusa emocional, imagínate el impacto que ha sido para ellos, ¿no? Entonces, si tú eres, por ejemplo, un paso intelectual, es decir, que de esas personas que eres capaz de meterte en 5.000 cosas intelectualmente, súper perfeccionista, que lo tienes que ver todo, que lo analizas y lo hiperanalizas y lo super mega analizas, pues claro, hoy imagínate si has tenido que hacer desafíos tan fuertes, hacer frente a desafíos tan fuertes como mantener un negocio en pie, pues los autónomos, los microempresarios, los pequeños empresarios de este país, que bueno, pues que se ha visto la empresa se ha venido abajo, ha tenido que trabajar como pudiera, ha tenido que despedir a muchísima gente, o si te han despedido a ti, y de repente, bueno, pues tienes que empezar a buscarte la vida como fuera. Los servicios sanitarios súper saturados, intentando averiguar cómo narices operaba el COVID, cómo se puede ayudar a la gente. En fin, tu situación debe de haber sido, vamos, asfixiante, o sea, horrorosa. No me extraña que estés quemado, o sea, que estés estresadísimo, que estés muy quemado, que estés angustiado, que no sepas realmente lo que te sucede, aparte de estar quemado. Es que si ya están quemados y están sobrecargados los no PAS, los PAS es como mega extra large, ¿vale? Si por ejemplo eres PAS empático, pues el sufrimiento ajeno es posible que sea una carga extra que te sobrepasa y te paraliza, porque es que somos más empáticos que la gente normal. Entonces, muchos han caído en lo que es el derrumbe emocional o están a punto de hacerlo, porque lógicamente estás tratando de ayudar a otra persona, pero ves que es que hay mucha la necesidad de ayuda, es enorme, y por mucho que tú quieras hacer, es que te sigues poniendo en los zapatos de la otra persona, captando su mundo interior, captando el derrumbe emocional que puedan llegar a tener, y es muy difícil, por mucho que tú intentes centrarte en tu labor y en tu trabajo, pero al final el contagio emocional sucede, o sea, te contagias de sus emociones, y es muy difícil mantener esta distancia social, y es más, o sea, la distancia emocional, mejor dicho, con personas que, bueno, no es que te importen, pero que empatizas, ¿no? Es muy difícil porque es tu fortaleza. Entonces, cómo manejar esto en esta situación es muy complicada. Por otra parte, lo que un poco también lo que estaba diciendo, ¿no? Si tú necesitas abrazarte y acurrucarte y achuchar y ser achuchado por estas personas medicina que muchas veces tenemos alrededor, ¿no? Igual que tenemos personas vampiro emocionales, también tenemos personas medicina. Un poco porque me entiendas. Pues al no poder apretujarlos en abrazos y achucharlos y todas estas cosas por las dudas del contagio, pues para ellos es una pesadilla. La sensibilidad, siempre digo, es un don, porque nos ayuda a conectar, pero tenemos que saber usar
es como si tuviéramos un super software, un ordenador cuántico que tiene muchísimo ancho de banda, que recibe muchísima cantidad de data, pero también tengo que procesar mucho data. Los resultados es a través de un procesamiento muy rápido, muy ágil, con muchísimos volúmenes de datos, damos unas impresiones o unos resultados excelentes, muy buenos, pero también tenemos que pagar el precio de la sobrecarga emocional y al no saber manejar, no estar entrenados para manejar este supercomputador que tenemos o este Ferrari que tenemos aquí en la mente, pues claro, ahí empezamos a tener problemática, a no encajar y ya está. Y es como todo en esta vida, cuando tú tienes altas capacidades, como es en este caso, perceptiva, procesamiento cognitivo, procesamiento emocional, tenemos que saber utilizarlo. O sea, no te puedes poner a conducir un Ferrari a 300 por hora porque te matas, ¿vale? Entonces, vamos a ver, el COVID ha despertado cantidades abismales de miedo, de frustración, de sentimiento de injusticia en muchas personas que son PAS. Sentimos amenazada nuestra salud y lo peor también de nuestros seres queridos, ¿vale? Entonces, todas estas emociones comparten la función de preservar la vida, pero seguramente llevas meses sintiendo que tienes la sensación de estar en una montaña rusa emocional. Nuestra sensibilidad y consciencia social es tan grande que podemos empatizar con el dolor que desprende toda la humanidad, ya no las personas que ves al frente, sino qué ha pasado en esos países en donde ha impactado tanto, cuando hemos visto esas piras funerarias, cuando hemos visto ese reguero de campos de fútbol o los cadáveres en camiones en la calle porque no se podía, no había ni morgues suficientes o las pistas de hielo. En fin, si nos quedamos solamente ahí, podemos llegar a sufrir mucho cuando empezamos a pensar en todo el sufrimiento colectivo. Así que, ¿cómo nos podemos cuidar? Vale, esto es lo que vas a ver en el próximo vídeo. Te voy a explicar cómo necesitan cuidarse y manejar el tremendo software avanzadísimo de última generación que poseen. Hay que manejar el ancho de banda de su sensibilidad, saber cuándo desligarse del ruido, estimular que tenemos alrededor y enfocarse, saber poner límites al mundo, cuándo cerrar las ventanas al mundo porque necesito tiempo y descanso, cómo aprender a drenar mi sobrecarga, estimular, ¿no? Y esto lo voy a explicar en el vídeo número 3. Así que si este vídeo te ha gustado, pues suscríbete al canal y espera la siguiente publicación. Y pásalo a las personas que creas que puedan necesitar esta información. Es muy importante, es vital que hoy en día todos los PAS del mundo y los no PAS también conozcan esta información, porque muchas veces tratamos a los PAS como raritos. No, tienes que ser respetuoso y también tienes que saber tratar a esta gente, ¿vale? Chao.